buenas noches. Bienvenidos nuevamente a esta su Casa de la Constitución. Mi nombre es Salvatore Trippi y este es el programa Derecho y Sociedad. Bueno, en esta oportunidad hemos invitado a dos jóvenes abogados que ya próximos a las elecciones debemos determinar qué es lo mejor. La participación activa de los jóvenes dentro de la política, cómo se va a ver las elecciones en el futuro y muchas cosas más. Y eso lo vamos a desarrollar en el siguiente bloque. Tito Borea, un maestro al que reconocemos en todo, no solamente en el ámbito constitucional, jurídico, sino también en el ámbito político, con el cual hemos compartido muchos momentos hace muchos años, y que creo que tiene ese mensaje, esa intención, ese deseo a nivel nacional, y como que lo viene haciendo, lo hemos acá, hemos estado en Iquitos, vamos a estar en Arequipa, en Norte, porque la Casa de la Constitución es una oportunidad de tener gente joven que asuma responsabilidades. Es decir, es un poco el nombre con el cual, ese paraguas con el cual se quiere dar a entender que las leyes, los derechos, los deberes, que son transversales y verticales, o sea, que son iguales para todos. Todos los jueves de 8 a 9. La opinión de las y los jóvenes. Buenas noches, mi nombre es Joel Odargusquiza, pertenezco a la organización Ciudadanas y Ciudadanos. Saludo para Casa de la Constitución Televisión. Reconozco el trabajo que vienen realizando, fomentando y promoviendo la participación de nueva generación para el fortalecimiento de la democracia. Esperamos que sigan trabajando así y mis mejores deseos para que ese trabajo dé resultados pronto. Gracias. Bueno, continuando con el programa, el día de hoy tenemos a la doctora Vania Dongo y al doctor Martín Yáñez. Muy buenas noches, doctores. Buenas noches, doctora. ¿Qué tal? Buenas noches. Hay un tema que es necesario tocar, ya que tengo en realidad el beneficio de tener a dos jóvenes abogados aquí en este espacio y realmente es necesario conversar acerca de política. ¿En qué sentido? No política, no, que tienes que votar por él, tienes que votar por tal, no. Yo creo que es una política más didáctica, una política donde podemos establecer qué es lo necesario para que los jóvenes puedan determinar una buena elección, ya que estamos próximos, ¿cierto? Entonces, yo no sé cuáles serían los consejos más pertinentes de parte de ustedes para que se pueda desarrollar una buena votación el próximo año por parte de la juventud. A ver, que empiece Martín. Bueno, Salvatore, creo que hablar de jóvenes es partir de la idea de quiénes son los jóvenes, ¿no? Promedios de edades reconocidos por la UNESCO entre los 14 y 24 años, reconocidos por nuestra legislación nacional como electores entre los 18 hasta la edad que pueda votar. ¿Qué sucede? Que jóvenes en la política, si partimos del antecedente jurídico, la ley que nos autoriza es promulgada en el año 98, abre el espacio a la participación tanto de la mujer, los jóvenes y las personas nativas, ¿no? Es, creo, el antecedente de toda la legislación para poder conversar el tema de los jóvenes. Aunado a ello, la participación de los jóvenes ha venido de poco a más. ¿Por qué digo de poco a más? Porque ya a partir de esta norma inician la presentación de los jóvenes dentro de los cuadros políticos de los distintos partidos el cual tenemos en nuestro país, y es así que inicia una actividad en pro de su participación. ¿Pero tú crees que eso se da más por un tema de volumen? Porque normalmente estamos hablando de cuántos jóvenes, bueno, cuántas personas cumplen 18 años todos los años, pues, ¿no?
O sea, estamos hablando pues que en un promedio de 18 a 5 años de que es de cada votación ya tenemos a personas que están en los 22, 23 años y sigue ese rango, ¿no? Entonces, eso de los cuadros políticos, ¿tú lo ves como masa o solamente lo ves simplemente por elección? A ver, yo un poco para complementar esto. Tu pregunta me resulta interesante porque nos permite analizar cuál es el interés de los candidatos en la participación de los jóvenes en la política. Exacto. ¿No? Porque normalmente siempre se conversa de la importancia de la participación de los jóvenes en la política. Pero acá hay un tema de trasfondo que casi nadie lo toca. ¿Cuál es el interés de los candidatos en que los jóvenes participen en política? ¿Ya? Entonces, abriendo esa ventana, nos vamos a encontrar, en primer lugar, con lo que tú dices, el índice, la cantidad de votantes que se encuentran dentro del promedio de esas edades, que es menores de los 30 años, a los cuales normalmente se les considera jóvenes dentro de los partidos y dentro de la ley. Pero además de ello, si lo vemos desde un punto de vista más sociológico, es porque los jóvenes son bastante apasionados para las campañas. Entonces es una herramienta útil y fuerte dentro de las campañas. Y publicitaria. Así es, en los últimos 30 años la tasa de natalidad en el Perú se ha incrementado. Se ha incrementado tanto que ahora la cantidad de gente que va cumpliendo 18 años en los últimos 10 años es tan alta que la cantidad del voto joven se ha aumentado mucho. Tanto así que puede hasta definir una candidatura o las elecciones dentro del partido. Eso es dentro de la pregunta que tú has hecho. Pero dentro del lado sociológico es qué herramienta tan útil nos hemos convertido para los partidos y si estamos analizando eso, si estamos siendo conscientes al momento de apoyar o decidir no apoyar. Esa es la dificultad, ¿no? Esa es la dificultad, porque en realidad, si bien es cierto, estamos hablando de una masa muy fuerte de personas que puedes asegurar una votación, como tú bien has dicho, Vania. Ahora, ¿cuál es el criterio para poder votar bien? ¿Cómo lo puedes analizar? Porque es fácil captar gente, es fácil enamorar a las personas y decir, oye, vente para acá, que necesitamos jóvenes como tú, fuertes y sí, así, vehementes, para poder tener un partido más grande y tener profesionales a futuro y todo. Tiene 18 años, porque ojo, estamos hablando de 18 años que están recién en la universidad, otros en institutos, otros que ya están trabajando, lamentablemente no pueden estudiar, pero son personas que se van adhiriendo, ¿no? a un partido político. Pero, ¿qué criterio deben tener? Salvatore, para agregar la pregunta anterior que decías, un dato exacto lo tiene el Jurado Nacional de Elecciones, en la cual nos dice que el 38% del total de electores son los jóvenes entre los 18 y 27 años. Es un montón. Y es como decía Vania, ¿no? Somos la cuota que decide. O sea, muchas veces, ahora yendo a esta pregunta que tú me dices, ¿no? Muchas veces el joven no. Estamos en incremento, sí. Siguen aumentando los ciudadanos con DNI para elegir, sí. Pero lamentablemente son también estos jóvenes, o nosotros los jóvenes, los que dejamos muchas veces de lado la importancia de una elección. Sí, pues es que lamentablemente no todos estamos muy bien. Yo como abogado muchas veces digo asesorados, pero en realidad yo creo que es documentados, porque toda persona lo que debe hacer es leer un poco de la historia que tenemos para poder desarrollar o poder tener una buena elección, ¿no? Porque no solamente es el momento, que sí, mi amigo me llama porque está en el partido tal, porque en realidad nosotros no hay que determinar partidos, simplemente hay que dar una conversación alturada respecto a lo que se puede hacer, ¿no? Entonces, yo estoy en el partido tal, que sí, oye, no, pero van a hacer un campeonato el viernes y ahí van a agarrar y van a hablar sobre todo, van a hablar sobre todos los temas, todos los proyectos, qué es lo que se viene, cuándo se va a hacer, qué es lo que tienes que aportar. Porque, ojo, o sea, yo sé, o sea, todo partido político te puede jalar, pero siempre hay un aporte. Si no es un aporte monetario, de repente es un aporte con fotocopias para sacar publicidades y poder repartirlas. Yo he escuchado en algunos casos algunos compañeros, amigos que me dicen, oye, puede ser a través de un calendario, un lapicero, promocionando, ¿no?, el partido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? La verdad es que tu pregunta resulta bastante complicada para muchos expertos. Ya. Nosotros que no somos expertos te imaginarás que es el doble de complicada. Pero vamos a ahora, ¿en base a qué resulta complicada? En base a que
hablar de la importancia de hablar de una elección es hablar de un tema democrático. Claro. Entonces, cuando entramos a hablar en democracia, ya estamos hablando de dos temas bastante importantes. Uno que es el Estado como tal, y otro que son los partidos políticos. Claro, muy difícil hablar de partidos políticos en el Perú. Por eso estamos en un estado de derecho. Pues, muy ¿no? difícil hablar de partidos políticos en el Perú, y lo sabes. Entonces, hablar de una ideología, hablar de un comportamiento, hablar de una conducta, no existe, no lo existe. Entonces, ¿en base a qué podemos armar un criterio para decir por quién elegir o por qué no? Y ahí es cuando se diversifica esta conversación, porque lo que debería ser el pilar para poder conversar de qué criterios se deberían tener en cuenta no existe en nuestro sistema, no existe en nuestra coyuntura, no existe en nuestro país. Entonces, ¿sobre qué nos podemos basar para hacer esta conversación que debería ser tan importante? Ya, entonces, ¿qué debemos hacer? Eso, ¿qué es lo que se podría hacer? ¿Podríamos basarnos en la importancia de los discursos que puedan ser técnicos? No ha funcionado. ¿Podríamos basarnos en el capital logístico para ver la buena gestión que puede tener este candidato y su gente? Se ha visto y no ha funcionado. Entonces, ¿qué se hace si la ideología ya no funciona, que debería ser lo más importante? ¿Qué se hace si el argumento ya no es sólido y consistente, si debería ser lo que se debería discutir? ¿Por qué nos podemos dejar llevar? Yo creo que esta pregunta es buena para hacerle ver a los jóvenes la importancia de poder generar ese aporte dentro de los partidos, porque no existe. De poder, que cuando veamos un candidato y tengamos la oportunidad de conversar con él, ver realmente cuáles son los intereses a los que está apuntando, porque políticos hay muchos, pero la pregunta es, pero gestores hay. Pero en este caso, para no cortar, ¿no?, lo que me estás indicando, ¿realmente el candidato conversa con el joven? Eso. Te cuento una anécdota. Hablando de eso, te cuento una anécdota. Hace en las últimas elecciones ayudaba en algunas campañas distritales en el tema de juventudes. Entonces, mi relación con el candidato y con su plana de regidores era muy cercana, a pesar de mi edad. Y cuando yo trataba de hacer el vínculo y las actividades con los jóvenes, los acercaba a ambos, y en una oportunidad se me acerca un joven de estos y me dice: Vania, el primer regidor no habla con nosotros, y cuando habla con nosotros no nos escucha. Y como a mí siempre me escuchaba, yo le decía: no, estás confundido, sí te escucha, sino que seguro para muy ocupado. Y me dice: Vania, reacciona, te estoy diciendo que va a ser autoridad y no sabe escuchar. Me moví al piso cuando me dijo eso, porque me di cuenta de que era realmente fuerte lo que me estaba diciendo y yo no le estaba tomando la importancia. Claro, a mí me escuchaba porque yo estaba como asesora en esos temas. Entonces tenía un cargo que, de cierta forma, me daba representatividad dentro de él. Pero él era un joven común y corriente y me estaba diciendo: no sabe escuchar y va a ser autoridad. O sea, desde ese momento ya te das cuenta qué importante es que una autoridad sepa escuchar. Y un tema que nunca hablan, y me gustaría que podamos conversar un poco de esto, es el tema de la salud mental en los políticos. Claro, pero antes de ver eso, lo del tema de la salud mental en los políticos, pero quiero saber cuál es también tu opinión, ¿no?, acerca de eso, lo que estamos hablando, porque fuera de todo, si bien es cierto, no hay un criterio establecido, no hay desarrollo, pero ¿cuál sería, pues, no, para ti algún tipo de consejo, pues, no? No, claro. Mira, Salvatore, justo con lo que comenta Vania, ¿no?, en la experiencia de repente política que hayamos podido tener, corta aún, es evidente que muchos de las listas a las cuales postula o propugna ocupar el cargo, vas a encontrar de todo. Vas a encontrar políticos que no hablan, políticos que no saben hablar, o el típico candidato que está en el lugar que está por simple amistad, o de repente por una solvencia económica por la cual logra comprar posibilidad de postular, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa? Todo lo que se gesta por una lista de un candidato, el principal, o podríamos decirlo, víctima de estos, como decía ella en su experiencia, somos nosotros mismos. Y lamentablemente somos nosotros mismos los que no tomamos las previsiones del caso. Y muchas veces, como decías, ¿no?, es mal empleado los medios de publicidad político.
porque te regaló el lapicerito, porque te regaló el programa, el calendario, el cuadernito, el librito. Y mira, yo he caminado, he tenido la oportunidad de caminar por muchos distritos de Lima y te digo de que en campañas, colaborando también, apoyando en lo que eran candidaturas y en lo que es todo el tema de la experiencia, el desarrollo de la estrategia de campaña, y te digo que son muy pocas personas las que se toman el minuto de conversar contigo, leer la propuesta, analizarla y hacerte la observación, porque en su mayoría buscan que regálame el polito y las cositas y el merchandise que puede existir, ¿no? Y qué pena que suceda eso, ¿no? Así es. Antes de los 90, bueno, esto no lo he vivido yo porque yo nací en los 90, pero se lee, ¿no? Como en buen término, los viejos políticos, que son buenos maestros también, me contaban que cuando un candidato iba a un pueblo, lo subían a un escenario, un estrado, un lugar alto en la plaza, y le decían, dinos qué propuestas tienes para nosotros. Después de los 90, esto cambió, porque se empezaron a regalar los lapiceros, los polos, los gorros, los vasos, y ahora tú cuando vas a una comunidad o vas a un pueblo, un distrito, un barrio, un asentamiento humano, la gente te dice, ¿qué nos vas a regalar? Claro, y la forma de convocarlos para los mítines es, vayan al mítin porque van a estar regalando polos. Van a sortear, va a haber sorteos de líderes. Entonces, ¿a qué punto hemos llegado? Pero retomando también esa pregunta tan importante, yo pienso que, en mi punto de vista, claro, ¿no? Que en la actualidad no existe el ambiente, el clima político que debería existir para poder hablar de una pregunta que es tan alturada, ¿no? ¿Qué deberíamos tener en cuenta? Pero lo que sí existe son experiencias personales de gente que ha participado en política y que te puede decir desde su punto de vista, yo la próxima vez que vea un candidato me voy a fijar en esto para votar. Desde mi propia experiencia, yo lo que volvería a hacer en caso de que tenga que elegir por quién votar es ver de quiénes se está rodeando este candidato. Porque ver simplemente con quiénes se está rodeando, si es gente profesional, gente leal, gente que quiere hacer las cosas bien, ya te da una idea de qué tiene en mente para trabajar. Porque lo que ha sucedido en muchos municipios es que los candidatos han logrado ser alcaldes y a toda su gente de la campaña la han puesto en cargos, siendo gente muchas veces no capacitada para llevar el cargo. Lamentablemente, ¿no? Y eso no solo sucede a nivel local, sucede a nivel regional y a nivel nacional. No, eso es a nivel nacional. ¿No es cierto? Eso es a nivel nacional. Entonces, pero hay casos, muy pocos, en los cuales no se llega a ver esto. ¿Se convierte en un problema porque es un peso político de todas formas? Sí, porque se le viene toda la gente de la campaña encima y le reclama, ¿no? Yo, que la devolución del apoyo, ¿no? Así es, pero hay que ponerse bien los pantalones, sea hombre o mujer, claro, y asumir esa responsabilidad, perder el miedo, porque uno si se ha desgastado tanto haciendo campaña, es para que cuando llegues al sillón del cargo hagas las cosas bien. Es por eso, para mí, a mi criterio personal, yo la próxima vez que elija por quién votar, voy a tener mucha consideración en ver la gente con la cual se está rodeando de su directorio principal de personas al momento de hacer la campaña. Gente capaz, gente honrada, gente enfocada, gente que tiene una personalidad centrada, ¿no? Mi punto de vista personal, ya cada uno según sus experiencias verá cuál será lo siguiente que verá, pero ese es el mío. No, es que siempre hay que tener, como decías hace un momento, ¿no? Los antiguos políticos, los viejos políticos que creo que seguían un lineamiento doctrinario, ¿no? O sea, si te das cuenta, antiguamente eso era, o sea, la población votaba por su candidato por un previo juicio ideológico, un juicio de argumentos que se le hacía al candidato, ¿no? Ponerlo como un acusado en el medio de todos y hacer la conversación de qué me propones, qué me vas a dar, cómo lo vas a viabilizar, porque tampoco no es proponer. Hoy en día escuchamos todas grandes propuestas y innumerables, y de todas esas propuestas, ¿son posibles hacerlas? Yo también tengo una idea de las cosas, ¿no? Que si bien es cierto, no se puede establecer qué es lo que realmente puedas hacer en política. O sea, no se puede establecer. Eso es difícil, porque cada persona que va a postular tiene
criterios totalmente y tiene necesidades totalmente diferentes y tiene objetivos diferentes, pero algunos poder, algunos económicos y algunas otras cosas adicionales, ¿ya? Yo lo que veo de la política nacional es una cosa muy fácil. Por ejemplo, mira, alcalde tal de determinado pueblo. El alcalde postula. Pero tú postulas como alcalde porque es necesario una autoridad edil que te enseñe, un líder que te enseñe, que produzca beneficios para ese entorno. Estamos hablando de algo local nada más, una municipalidad, esa comunidad. Ojo, no ves monto de sueldo, porque ahora las alcaldías ya tienen un monto de sueldo determinado por su presupuesto anual. Algunas 2.500 soles, otras 3.000 soles y depende de ello, ¿cierto? Pero de la nada tienen 4 años en el puesto y tienen 5 casas en la playa. Entonces, ¿qué representatividad te va a dar a ello? O sea, yo lo que digo, o sea, lo que te está brindando en realidad es, oye joven, mírame, yo con poco tengo mucho. Es por eso que todos quieren ser políticos. Así es. No, y hay una anécdota que sucede en los pueblos, ¿eh? Cuando la última elección la recibí en un distrito en el interior del país. Me acuerdo cuando estaban dando los resultados electorales, la gente del pueblo decía, uy, ya se hizo millonario. Es que ya la percepción, ¿no? La percepción es así. Mira, yo quiero hablar sobre ese tema de percepción, pero lo vamos a hablar luego de los cortes comerciales. Tito Borea, lo saludamos, sabemos que es un gran profesional, un mejor político, una buena persona, y yo creo que la labor que le está haciendo con los jóvenes del Perú, del país, con la Casa de la Constitución y con las tareas enmendadas a los jóvenes del Perú, yo creo que debemos alabar su tarea, muy profesional, muy política, muy costosa en términos de sacrificio personal, familiar, y le deseamos la mejor de las suertes. Gracias, Tito. Buenas tardes, soy Ángela Canto Buendía, representante de Pacto por el Perú. Felicitar por los temas de interés nacional que están tocando, especialmente para poder juntar, unir a la juventud en esta influencia grande que es la política. Muchas gracias y un saludo grande de la Casa de la Constitución. Christian Armand, mucho más para tu elegancia. El estilo que tu imagen necesita. Trajes perfectos, únicos momentos. Bueno, continuando con el programa, para que esta pequeña discusión está muy interesante, porque de todas maneras todas aquellas personas que nos están viendo en este momento pueden tomar en consideración también que existen jóvenes valores, abogados jóvenes, que nos pueden brindar pues no datos de su corta experiencia, pero que es tan importante porque es bien marcada, ¿no? Estamos hablando con dos personas que han trabajado mucho en lo que es campañas electorales, que han trabajado en una lista de un cuerpo político y que tienen una noción de cómo se trabaja desde adentro. Entonces, continuando, Vania, hay un tema que tú quisiste tratar hace un momento, que te decía que lo íbamos a tratar luego, que era sobre el tema mental de los políticos. Salud mental. La salud mental de los políticos, que me dejaste un poco anodadado porque no entendía eso, o sea, todos tan locos. En realidad sí. Ya, ¿por qué? Ahora te explico por qué. Cuando tú a un niño, dentro de psicología, la condición humana es muy perceptiva de lo que sucede en su entorno, emocional, física y psicológicamente. Si tú a un niño te acostumbras a golpearlo cada vez que lo ves, a la semana, cada vez que él te vea, antes de saludarte se va a proteger, ¿no es cierto? Si tú a una mujer, cada vez que la saludas, le jalas el cabello, a la semana lo primero que ella va a hacer es recogerse antes de saludarte. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos seres de hábitos. Y los hábitos forman nuestra personalidad. Nosotros no tenemos una personalidad única, tenemos una personalidad cambiante de acuerdo en el entorno en el cual estamos.
Si tú entras a un trabajo donde todos los días te humillan, te insultan, te gritan, tu autoestima definitivamente va a ir disminuyendo. Vas a querer salir volando de este sitio, pero si te es imposible, sí, cuando tú salgas de ahí vas a ser otra persona distinta. En las relaciones amorosas mismas, hay relaciones que te marcan tanto que cuando iniciaste y terminaste eres otra persona distinta, porque te marcaron. ¿Cómo es una persona que todos los días la halagan, le dicen que está bonito, que está bien, que hace las cosas bien, que bonito habla, que todos los días le hablan con reverencias? Porque el puesto de alcaldes y de autoridades en el Perú, como tenemos descendencia desde el virreinato, tiene esa característica de endiosar y de ser rey, ¿no es cierto? Y tú entras a cualquier municipalidad, el señor alcalde, y con reverencias todo el mundo saluda y se para. Sí, eso es verdad. No debería ser así, pero lo tenemos por costumbre y por sociología. ¿Qué pasa con una persona a la semana de que vive así? ¿Qué pasa con una persona que en un año vive así? ¿Qué pasa con una persona que 4 años vive así? Aquí en el Perú he tenido la oportunidad de algunos alcaldes preguntarle esto, se han ofendido. Pero si tú buscas en internet entrevistas sobre salud mental de España, de Europa, es un tema tan común, tan normal. El otro día estaba viendo una entrevista en la BBC que le hacían a un candidato del Partido Ciudadano de España, y le hacían una entrevista común, ¿no?, para ver un poco sobre cómo iban a hacer sus propuestas y todo esto. Y dentro de la entrevista la periodista le pregunta, le dice, ¿y qué hace usted por su salud mental? Y él le dice, bueno, yo trato de tomar bus seguido, trato de no andar mucho con guardaespaldas. Interesante. Él respondió con una naturalidad, pero acá tú pregúntale eso a una autoridad. Se van a ofender. Y te van a decir, ¿por qué? ¿Tú qué crees que estoy loco? Así es, pero en Europa el tema de salud mental en políticos es un tema muy cuidado. Incluso tú a cualquier político en Europa le preguntas, ¿qué hace usted por su salud mental? Te van a decir, tengo tres veces al día terapia con un psicólogo, porque saben el estrés que genera el cargo y saben el trastorno de personalidad que les ocasiona el cargo. No, y aparte de la responsabilidad que tienen, porque entonces termina siendo una persona estresada. La otra vez estaba conversando con unos amigos que han trabajado con alcaldes que me dieron un dato interesante. Esto es una experiencia personal de ellos. Por cada 10 alcaldes hay 1 o 2 que terminan volviéndose adictos a una droga durante el cargo, generalmente por cocaína. Y ese dato nadie lo toca. No. Es por el estrés del cargo y porque necesitan estar activos más tiempo. Terminan siendo muchos de ellos violentos, renegones, autoritarios, reyes, se disuelven sus familias, se convierten en familias disfuncionales, pero ellos siguen siendo los reyes. Entonces el cargo le genera un problema de salud mental tremendo que nadie lo está haciendo ver y que ellos no lo quieren ver, pero lo genera. ¿Cuándo vamos a llegar nosotros al Perú a ese momento en el cual un alcalde con naturalidad diga, al momento que inicia su gestión, quiero cuidar mi salud mental, voy a ir 3 veces a la semana a un psicólogo durante toda mi gestión, me voy a dar ese tiempo por mí? No sé cuándo. ¿Qué no va a pasar? Eso no va a pasar. No lo sé, pero es bueno que este tema se empiece a conversar para que más gente lo conozca y más gente se pregunte y se cuestione. No, y sería interesante, ¿no? Espero que las personas que nos estén escuchando en este momento y nos estén viendo, bueno, puedan compartir eso. Pues, claro, aparte, porque yo me imagino que de repente hay muchas personas que están trabajando ahorita en una municipalidad, que nos están viendo, de repente en el Congreso de la República, y así sucesivamente en diferentes lugares del Estado. Así es. Y que fuera de bromas, por más que seas un alcalde, un presidente regional, ahora le dicen gobernadores, creo, ¿no? También es otro cargo. Y congresistas y todo ello, yo me imagino pues que deben cuidar su salud mental. Deben cuidarla. Que esperemos que la puedan cuidar. Y no se sientan ofendidos cuando les decimos esto, deben cuidarla. No, es que mismos. Es la verdad, o sea, ¿para qué? Mira, es un tema nuevo que en realidad no lo pueden tocar así muy susceptible, ¿no? Y en cierta forma debe exigirse por el bien no solo de ellos, sino de la comunidad que dirigen. Yo tuve la experiencia de encontrar por un problema personal que tuve en el distrito donde vivo, prefiero no mencionarlo, tuve la experiencia de que me digan, te atiendo a partir de las 5 de la mañana. Ya, muy bien, pensé que era cierto, pensé que atendían a partir de las 5 de la mañana. Bueno, llegué a las 5 de la mañana, me atendieron a partir de las 5:30 recién y me atendió su secretaria. En estos momentos el señor alcalde se encuentra descansando por un problema de salud.
Y lo veía yo al alcalde conversando con parte de su grupo de trabajo, pero al ciudadano no lo atendía. Es lo peor. Y eso, si te das cuenta, esa es la manifestación clara al grave problema mental que ella tiene. El alcalde es un representante de una comunidad. El alcalde, el presidente regional. Así es, son representantes de nosotros los ciudadanos. Claro, nosotros somos los que los ponemos ahí. Y en este momento, si alguien está escuchando nuestra conversación, va a sonar bastante cruel lo que estamos hablando, pero Sí. de acá a 20 años, si es que alguien lo graba y lo guarda, lo va a volver a ver y va a ser algo normal conversar de esos temas. No, es que es verdad, porque tú sabes que lamentablemente Todo es pues un todo proceso lo nuevo, evolutivo, ¿no? sí, todo lo nuevo, todo lo Es que difícil viene aceptar. a ser una innovación progresiva, porque tiene que ser así, una innovación progresiva, porque lamentablemente eso lo vas a escuchar siempre y cuando continúe los mismos temas políticos. O sea, siempre va a ser lo mismo. Y lamentablemente no tenemos las cosas claras. No tenemos las cosas Lo que claras. pasa es que creo que el camino político ya se está viendo investido también el tema jurídico, ¿no? Porque cada vez el país, si nos damos cuenta, está pasando por aumentar las garantías, o que sean estas garantías reconocidas. Hace poco leí una multa que le había aplicado a una empresa de telecomunicaciones de cerca de $500,000 soles, y escuché a unos señores decir, ¡qué milagro! Claro, es que lo que pasa es que se ha perdido todo el respeto por la autoridad. Exactamente, y ahora si te das cuenta cada vez garantizamos más ya no al grupo de poder, sino al ciudadano. Y como dice Vania, ¿no? De acá a unos años ya vamos a poder escuchar normal el tema de la salud mental de las autoridades, pero cierto, porque cada vez ya se nos reconoce con mayor intensidad, o sea, cosas como que algunos puedan decir mínimas, porque para mí no es mínimo, pero algunos van a decir, ¿y qué tiene que ver la salud mental del alcalde? Tiene que ver mucho, porque estamos en las manos de él, ¿no? Claro. Es la comunidad que él dirige en representación de todos. Sí, y bueno, a mí me gusta la política desde niña, lo cual era un poco raro para mis amigos. Me acuerdo que cuando ellos salían a jugar fútbol o vóley, yo salía a darles explicaciones sobre por quién deberían votar y por qué. Interesante. Pero, y a medida que iba creciendo, algunos amigos que ahora se acuerdan de esas épocas, hablo como si fuera vieja, me dicen, ¿y por qué tanto interés en la política desde niña? ¿Por qué te gustaba? Porque en mi familia nadie le gustaba la política, todos se dedicaban a la medicina normalmente. Y es porque me di cuenta de que cuando tú eres médico, en tus manos está la vida de tu paciente. Cuando tú eres profesor, en tus manos está el futuro de a quien estás educando. Pero cuando tú estás en política y estás en gobierno, en tus manos está la vida de miles de niños, padres, mujeres, familias. Estás caminando dentro del plan de desarrollo que puede tener una comunidad, no solo durante tus años de gestión, sino hacia el futuro, ya estás proyectándote. Entonces, qué responsabilidad tan grande que un político que está en gobierno goce de salud mental, ¿no? No hay responsabilidad más grande. No, o sea, eso ya es un tema netamente de criterio y de moral, ¿no? Porque al final de todo eso no lo establece el Consejo, el Jurado Nacional de Elecciones. Eso no lo establece. O sea, que pase por un peritaje psicológico, pues, o por un informe psicológico un candidato. O sea, nadie estaría electo, entonces estaríamos sin candidatos y estaríamos sin gobernantes, se podría decir, en cualquier lugar. Claro. Tú sabes que en Europa, para que tú adoptes un niño, adoptar a un niño en Europa en primer lugar es ser lo máximo, porque tienes que prepararte 4 años para poder adoptar. Tienes que ir a donde un psicólogo, y si el psicólogo te dice necesitas 3 años de terapia, cumplir con los 3 años de terapia, y tienes que sanar todos tus problemas afectivos, emocionales, personales, psicológicos. Cuando tú sanas totalmente eso, recién te permiten adoptar. Entonces una persona que adopta en Europa se siente orgullosa porque le demuestra a la sociedad, que ha superado eso. ¿Cómo sería acá si tuvieran que pasar todo un proceso para poder postular? Solo ser candidato. Solo ser candidato. Uno se sentiría orgulloso de ser candidato. Y aparte las personas, estar orgulloso de ser candidato, pero otra cosa, yo creo que la candidatura necesariamente debe ser por vocación. Sí. Porque en realidad lo que, como dije al principio, ¿qué es lo que busca? Poder.
representar algo. Y considero pues que muchas veces ya se escapó, ese poder ya se escapó. Y ahora se está viendo muchos temas, ¿no? Se están viendo tantos temas de que muchas veces hasta dinero mal habido está ingresando en las campañas políticas, ¿no? Entonces, bueno, pero esos son temas de otro tipo de conversación. Yo creo que vamos a continuar con el tema de cómo los jóvenes pueden aportar en la política, pero eso lo vamos a desarrollar luego del siguiente bloque. Hola, mi nombre es Marco Ramírez, presidente de Ashanti Perú, la red peruana de jóvenes afrodescendientes. Quiero mandar un saludo a la Casa de la Constitución Televisión, que creo que es un espacio muy interesante que está generando la reflexión de la democracia a partir de los jóvenes en el Perú. Un saludo y que sigan los éxitos. Hola, mi nombre es David García Fuentes, soy del Club del Emprendedor Perú y soy del distrito de Pachacamac. Muchos éxitos, Casa de la Constitución. Batería Política, todos los martes a las 9 de la noche. Análisis del acontecer político. Christian Armand. Mucho más para tu elegancia. El estilo que tu imagen necesita. Trajes perfectos. Únicos momentos. Bueno, continuando con el programa, ya que hemos hablado, ya que en realidad la mayoría de los políticos deberían pasar por un examen psicológico en realidad, para que puedan manifestar que también está su salud mental, pero ahora, así voy a cambiar el tema así radical, pero sigamos con la política. No sé, nosotros como jóvenes antiguamente no veíamos a muchas mujeres, no es que, ojo. Hasta ahora. No quiero ser discriminador ni nada, ojo, no lo piensen, no lo soy, ya. Más bien me encanta que haya mujeres líderes, pero antes no se veía, pues, no, que habrían mujeres que ocuparan cargos tan altos, ¿no? Porque en realidad, por ejemplo, hay varias mujeres que ocupan pues cargos de congresistas. Entonces, comencemos con Vania para ver qué cosas nos puede decir acerca de ello, pues, ¿no? Porque yo la veo a Vania así bien apasionada con el tema. Bueno, el tema de mujeres es complicado desde su raíz. ¿Ya? Porque hasta el motivo por el cual las mujeres empezaron a votar es machista. Cuéntalo, que lo escuchen. Cuando en el Perú se empezó a decidir o a pensar en la posibilidad de que las mujeres pudieran asistir a elecciones, ¿quiénes fueron? Fueron dos sectores. Fue el sector de la derecha, aunque te parezca increíble, y fue el sector que pertenecía al clero. Entonces uno dice, ¿qué? Todos pensarían que los menos extremistas, los de la izquierda, serían los que han promovido eso, pero no, los que promovieron fueron los más conservadores y los del clero. Y uno se pregunta, ¿y por qué ellos promovieron el voto de la mujer? Porque cuando uno revisa los documentos en los cuales por fin a la mujer se le da la capacidad de voto, ahí en el documento dice bien claro, siempre y cuando su papá, su esposo o el sacerdote de su parroquia le dé el permiso. Entonces, ¿qué se ganaba con eso? Se ganaba que si yo era el papá, o yo era el esposo, yo era el sacerdote, votaba 2 veces, porque le daba el permiso y le decía por quién votar. Entonces, desde su raíz, los motivos por los cuales la mujer ha ido tomando posesión de cosas ha sido bastante machista. Yo he tenido mi época de feminista, feminazi, no se nota. pero en un momento me di cuenta que la mayoría estaban locas, y yo también. Entonces decidí salirme porque el feminismo es una bonita corriente, siempre y cuando no sea extremista. Me dio la oportunidad de conocer feministas que a toda costa querían que la mujer trabaje, pero hay mujeres que son felices siendo amas de casa, uno no tiene por qué obligarlas. Yo pienso que el motivo máximo de las personas es ser feliz de acuerdo a su concepto de felicidad que uno tenga. Si yo soy feliz siendo ama de casa, no tiene por qué venir alguien a decirme o hacerme meter en la cabeza de que yo soy una prisionera porque no trabajo. Si me gusta ser así y soy feliz,
¿Qué problema hay? Y el hecho por el cual a las mujeres se les empezó a dar la oportunidad también de que trabajaran fue otro tema promovido por el machismo, porque cuando a la mujer se le empieza a meter en la cabeza de que tú tienes que trabajar, tienes derecho a trabajar, dile no al machismo, ¿quiénes promovieron esto? Las empresas, porque la mano de la mujer hasta ahora es más barata que la mano del hombre. Entonces, ¿qué generaron con eso? Cuando empezaron a contratar mujeres, se redujo el precio de la mano de obra en todo el mundo, y debido a la industrialización, entonces hubo más desempleo porque había menos hombres trabajando, se bajó la mano de obra del hombre y la mujer se abarató tanto que tantas mujeres le metieron la idea de que tenían que entrar a trabajar, que lo que hicimos fue reducir toda la mano de obra en el mundo hasta la fecha. Entonces, si te das cuenta, hasta sus orígenes son así. ¿Y por qué te decía que no estoy muy de acuerdo con el feminismo, pero sí con su participación en la política? Dentro de las instituciones, organizaciones privadas, públicas, gubernamentales, el peor enemigo de una mujer siempre ha sido otra mujer. Yo sé que se ríen con este tema porque en una oportunidad me invitaron de la OMPE a un conversatorio con bastantes feministas y yo lo dije, la mitad del público se rió y la otra mitad se enojó, porque es cierto. Existe, dentro de las personas más machistas que me ha tocado conocer, las más machistas que he conocido son mujeres. Y este es un problema que tenemos que trabajarlo desde la madre, desde incluso hasta genéticamente pareciera. Porque cuando una mujer llega al poder, no todas, pero la gran mayoría sí, quiere estar rodeada de hombres. Sí, no eso es bien extraño. Eso es una cosa bien extraña, eso sí es verdad. No quiere que ninguna mujer escale. Quiere sentir ese poder que le ha costado tanto conseguir, porque es difícil que una mujer llegue alto, pero no quiere que ninguna mujer se le acerque. Y cada vez que una se le acerca, le hace la vida imposible, le hace problemas en el trabajo, pero quiere sentirse rodeada de hombres y ni siquiera es femenina en su cargo. Muchas de ellas se vuelven hasta un poco machonas en el cargo porque quieren sentir, yo por ser machona logré esto. Pero no es así. O sea, te estoy hablando de casos reducidos, no en todos los casos. Pero ¿por qué sucede esto? Porque el peor machismo que existe en esta sociedad es el que está en la mente de las mujeres. Y si existe machismo de parte de los hombres, también es porque las mujeres en muchas ocasiones lo permitimos. Entonces, ¿con esto a qué quiero llegar? El tema de la cuota de participación de la mujer en la política es un tema bastante discutido, porque algunos dicen, no, la cuota no se debería dar porque estás abriendo campo a que gente que no tiene experiencia ni capacidad puede entrar por el simple hecho de ser mujer. Antes en algún momento lo pensé así, pero luego me di cuenta que así no tenga la experiencia, dentro de cualquier sector es importante darle este espacio. Porque tú eres casado. Sí. Ya. Me vas a entender perfectamente el ejemplo. No sé qué quiere decir, pero ya, bueno, vamos a escuchar el ejemplo, ¿no? Esto me lo contó una profesora que maneja temas de derecho de la mujer y me contó su experiencia personal y me dijo, estaba modificando la casa, hicimos algunos ahorros con su esposo y empezaron a modificar ambos la casa y se dividieron el dinero para que cada uno modifique lo que quería a su antojo, porque siempre el hombre quiere a veces el play y la mujer quiere otra cosa distinta, ¿no? Ya, claro. Diferentes cosas en la casa. Entonces él encontró una lustradora que también funcionaba como aspiradora. Y cuando llega su esposa, ella le pregunta, ¿y dónde está la lustradora? Y le dice, la boté porque la lustradora ya no funcionaba. Y él dice, pero la aspiradora sí, entonces ¿por qué la botaste? ¿No te diste cuenta de eso? Luego él amplió el patio porque quería más espacio para hacer sus reuniones, sus parrilladas. Y ella llega y le dice, está bien que me hayas ampliado el patio, pero me has reducido la sala. Esos puntos de vista tan distintos es lo que genera la democracia. Pero eso es lo importante. El que tú tengas dentro de un partido al momento de tomar las decisiones, todos diciendo A, no te permite ver lo que un pequeño sector que quiere ver te lo dice. Pero cuando tú juntas a personas que tienen diferentes puntos de vista, así no se lleven bien entre ellos por esto, es mejor, porque la decisión que se toma, teniendo en cuenta diferentes puntos de vista, se hace más democrática. Entonces, cuando tú tienes a una mujer dentro del partido, la mujer biológicamente piensa distinto al hombre. Eso es lo natural, pues. Es lo natural. Entonces, cuando tú tienes a una mujer dentro de un partido, lo que logras es eso, democratizar las decisiones. Ahora, y cuando tienes a un joven también. Ahora que tú me estás diciendo todo ello, vamos a escucharlo a Martín. Martín está entretenido, se ha enamorado de ella. Ya yo estoy convencido por Vania. y me parece datos muy precisos y muy rica la información que nos está dando, ¿no? Mira,
Como te mencionaba hace un momento, Salvatore, el antecedente jurídico de la participación en el Perú es en el año 97 que se promulgó por primera vez la ley que permitía el 25%, que el 25% de toda la plana o el grupo que se estaba presentando esté constituido por mujeres, jóvenes y nativos. Ya en el 2007, con la modificación a la ley, es donde se amplía al 30% la cuota, ¿no? La cuota entre jóvenes y mujeres. Ahora, creo que ya Vania nos irradió de todo el conocimiento de la inclusión de las mujeres y me parece de verdad perfecto. Yo también soy muy abierto al pensamiento de ambos. Creo que el respeto es lo que siempre debe que incluirse a ambos, pero yendo al tema de la juventud como cuota en los partidos, el fin es bueno, la idea me parece perfecta. Lamentablemente, como está siendo usado actualmente o como se está aplicando en la realidad nacional, es el problema. Miren, lamento decirles que el tiempo es súper ingrato, pero 30 segundos para cada uno para que den un mensaje a los jóvenes. Nos damos primero. Bueno, quiero decirles de que en estas próximas elecciones se dejen llevar mucho por la corazonada junto con la razón. Yo creo mucho en que estamos creciendo como país, estamos creciendo como personas y quiero tener fe en eso. Y lo que les pido a ustedes es que también tengan fe en su país, fe en el Estado, que traten en la medida de lo posible, a pesar de cualquier carrera que tengan, profesional, técnica, o que no puedan estar estudiando, siempre leer y educarse. Si no hay los libros, lo pueden hacer a través de programas como este, porque el poder estar educados nos va a hacer entender mejor los argumentos y las propuestas de nuestros candidatos y nos va a ayudar a que podamos continuar en desarrollo, que es lo que el país necesita, no solo por nosotros, sino también por las generaciones que vienen. Gracias, Vania. Martín. Bueno, parto del principal título, creo que a mi entender es lo que se necesita: educación. Chicos, la educación la tenemos tan suelta, tan libre hoy en día. Tenemos redes sociales, medios de comunicación, programas. Hagamos un recuento histórico de todo lo que ya nos ha tenido que pasar y todo lo que no queremos que nos siga pasando. Como les decía hace un momento, Salvatore, somos el 38% de electores y nuestra decisión tiene gran importancia. Preparemos esa decisión. Hagamos que esa decisión mañana más tarde no esté sometida a un arrepentimiento, sino hay que enriquecerla, esa decisión de educación, de conocimientos, de conversación. Creo yo que si no nos gusta leer, no nos gusta revisar, no nos gusta buscar, con la simple acción de parar a tu padre, a tu madre o a tu hermano mayor y preguntarle, creo que con eso basta para que ya tú puedas tener un recuento histórico y aunque sea una idea de lo que vas a hacer. Como dijo Vania, y recalco eso, tengamos fe en nosotros mismos, que nosotros mismos somos la fuerza para decidir cualquier cambio que se quiera dar. Bueno, Vania, Martín, ha sido un gusto tenerlos aquí en este programa. Yo sé que han irradiado en este momento pues muchas energías positivas en realidad para todos los jóvenes, aquellos que nos están escuchando y nos están viendo, porque fuera de todo es muy importante que tengamos un criterio definido y de cómo pensar antes de actuar. Entonces, se vienen las votaciones, vamos a tener muchos más invitados, vamos a seguir desarrollando estos temas, ya no solamente políticos, civiles, de derecho penal y muchas cosas adicionales, pero siempre con la participación de los jóvenes, que ya, como bien lo han dicho aquí los dos abogados, es el 38% del mundo electoral. Estamos hablando de una gran cantidad de personas que tienen el futuro del país en sus manos, solamente marcando por alguien, ¿no? Entonces, lamentablemente, no me gustaría despedirme, pero bueno,
Ya nos estaríamos viendo la próxima semana a las 7 de la noche en esta Tu Casa de la Constitución. Cuídense. Tito Borea, lo saludamos, sabemos que es un gran profesional, un mejor político, una buena persona, y yo creo que la labor que le está haciendo con los jóvenes del Perú, del país, con la Casa de la Constitución y con las tareas enmendadas a los jóvenes del Perú, yo creo que debemos alabar su tarea, muy profesional, muy política, muy costosa en términos de sacrificio personal, familiar, y le deseamos la mejor de las suertes. Gracias, Tito. Republic.